interesa el mundo financiero? ¿Estás pensando en estudiar y no sabes qué? ¿Querés saber cómo lo hicieron otras personas o qué habilidades buscan las empresas? Soy Lucía Martín y en este podcast encontrarás todas las respuestas. Quédate escuchando Crecer en Finanzas. El episodio de la licenciatura en Finanzas en UADE tuvo tanto éxito que voy a estar volviendo a entrevistar a Florencia Scaturcio. Hola Flor, gracias por sumarte. Hola Lu, muchas gracias. Bueno, y un gusto volverme a juntar con vos para charlar sobre las carreras de UADE. No, por favor. En este caso vamos a estar hablando de la licenciatura en Economía. Así que, Flor, para arrancar, quería preguntarte por qué elegir una licenciatura en Economía. Bueno, qué amplio como para comenzar. Acá soy un poquito menos objetiva quizás que con la licenciatura en Finanzas, porque yo soy licenciada en Economía. Yo estudié la licenciatura en Economía en UADE. Luego también seguí con mi camino en Economía con una maestría en Economía, o sea que tengo también como hay una cosa fijada con la economía de que realmente me gusta mucho y me apasiona y me cuesta un poquito más ser objetiva, pero bueno, vamos a hacer todo lo posible. Creo que la licenciatura en Economía como ciencia en general es muy amplia, es un poco, yo cuando hablamos, y volviendo quizás también que hicimos un podcast de finanzas, cuando hablamos de finanzas, tenemos que pensar en que en realidad un poco la madre de todos estos temas que estamos abordando y que vos abordás en tus podcasts y demás, tienen que ver con la economía, o sea, cuestiones que se fueron desprendiendo de la economía, pero nos encontramos con una ciencia más tradicional, por supuesto, pero súper abarcativa, que tiene a mí una característica que fue la que hizo que me apasionara, que es que sea una ciencia social, tener la particularidad de una ciencia social con todo lo que eso implica, o sea, hacernos preguntas que de fondo están viniendo de la mano con el comportamiento humano, están viniendo de la mano con el bienestar de una sociedad, y no necesariamente estoy pensando en la política o en un país, cuando uno trata de comprender las decisiones de una empresa dentro de un mercado, también está hablando de comportamiento humano, porque detrás de las empresas hay personas. Entonces, y detrás de buscar maximizar beneficios de una empresa, son los beneficios de una persona, entonces, o de varias, ¿no? Pero digo, siempre tenemos la parte más de comportamiento humano, de bienestar, más en la parte macro de las cuestiones de inflación, desempleo, pobreza, todo lo que estamos taladrados en Argentina en la tele, escuchamos hablar de economía, tiene mucho que ver con un perfil social. Y eso me parece muy interesante. Pero tiene la particularidad la economía de que para responder a todas estas preguntas sociales, de cómo asignar los recursos de la mejor manera posible, nos vamos a métodos cuantitativos para hacerlo. Entonces, es una ciencia social bastante particular, porque para responder a esas preguntas usamos mucha matemática, usamos mucha estadística. Entonces, lo que hacemos es moldear una forma de pensamiento, que me parece que tiene el economista, que no tantos profesionales lo tienen, moldear una forma de pensamiento a cuestiones de índole más social con una parte analítica dura, con una parte técnica dura también, y con un conocimiento de análisis de datos, de estadística, que también un poco es lo que el futuro está demandando. Entonces, me parece un perfil súper completo para poder como abordar, sobre todo para aquellos que les gusta la parte técnica, pero no sé, no quieren por ahí dedicarse a una ingeniería, y también aquellos que tienen inquietudes desde la parte estadística, pero con un perfil más social. Así que creo que es una carrera muy completa y que también abre muchos panoramas. Cuando hablábamos de finanzas, bueno, lógicamente, inicialmente fue una rama de la economía. Entonces, tenemos como muchos campos para los que luego meternos. Y dentro de esos campos, ¿es las materias que después se ven, por ejemplo? Sí, esto puntualmente quizás es un enfoque muy particular que tiene la carrera de economía en UADE, quizás ahí sí lo considero un poquitito más en UADE. UADE es una universidad que en general está muy preocupada por la inserción laboral de sus estudiantes, o sea, es como siempre el foco está en, bueno, las distintas inserciones laborales, los distintos campos de acción.
Y la carrera de economía en UADE no es la excepción, o sea, vos te vas a encontrar en la carrera, por ahí en general en todas las carreras de economía, por ahí conozco muy profundamente el plan de estudios de UADE, pero te vas a encontrar que la primera gran diferenciación que se encuentra en todos lados es entre microeconomía y macroeconomía, ¿no? Entonces, Sí. se avanza en simultáneo en esas dos ramas como para poder tener los conocimientos de ambas cosas. Eso por un lado, pero después también un poco el perfil que se le busca dar a la carrera es el economista que sale un poco de la teoría, ¿no? Que salimos un poco por ahí. A veces es una carrera que tiene la fama de ser muy teórica y muy abstracta y poco aplicada, eso también es cierto, y buscar esto de lo que me decías vos, los distintos campos de acción de un economista, cuáles son las principales actividades que un economista realiza y formarlos en la práctica y en la aplicación práctica de esos distintos campos de acción y salidas laborales. Como un perfil muy fuerte en eso. Ok, digamos, va más que nada a lo práctico, no tanto a la teoría o, no sé, me surgen teoremas, pero más que teoremas serían capaz políticas o ese tipo de cosas, digamos, ¿no? Escuelas, por ahí. Claro. A ver, nosotros en realidad la teoría económica un economista la tiene que manejar de pe a pa, por supuesto, y siempre por ahí en las materias de macroeconomía, no sé, uno se encuentra con que va a ir pasando por las distintas escuelas, por ahí una primera macroeconomía que generalmente es más keynesiana, después pasando algunas cuestiones más clásicas, en algunas aplicaciones más microfundadas, siempre, ¿no? Se va avanzando. Obviamente en materia de historia del pensamiento económico, en donde realmente se pueda abordar a todas las escuelas, y en realidad cualquier modelo económico o escuela económica lo está atravesando una escuela. No sé, los modelos de microeconomía, se me ocurre de los primeros años, muchas veces son modelos como de la teoría del consumidor y demás que vienen, no sé, hasta de la escuela austríaca. Entonces, en realidad la carrera está todo el tiempo atravesada por las distintas escuelas, con una pluralidad importante, por lo menos en UADE, o sea, la idea es como realmente poder abordar todo, pero sí también con un esfuerzo particular en el aprender haciendo, que por ahí nos caracteriza un poco. O sea, hay como mucho de eso en la carrera de economía. Si querés te cuento un poco cuáles son esos aprendizajes que tenemos. Decime. Tenemos, a ver, por ejemplo, nosotros desde UADE tenemos un instituto de economía propio, cuyo director es Fausto Spotorno, así que es todo un lujo poder contar con él en nuestro instituto. Él lo dirige, es quien está llevando a cabo los distintos proyectos del instituto, las investigaciones y demás. Y, por ejemplo, nuestra idea también es que, dado que la parte quizás, por un lado la parte académica, que es una parte importante en la salida de un economista, por otro lado la parte de construcción de indicadores económicos también es una parte importante dentro de la salida laboral de un economista. Nosotros, el Instituto de Economía, publica distintos indicadores económicos de producción propia. Entonces, la idea es que nosotros desde la carrera tenemos, por ejemplo, una materia entera dedicada a la medición de la coyuntura, a la construcción de indicadores económicos, pero no desde un punto de vista teórico, sino que realmente como práctica dentro de la carrera, los alumnos construyen junto con estos investigadores destacados con los que contamos, los indicadores económicos que luego se van a publicar. Entonces es realmente construir un indicador desde adentro, buscar los datos, hacerlo, construirlo, interpretarlo, publicarlo. O sea, todo el proceso se vive dentro de la carrera. Eso es, por ejemplo, como para dar un ejemplo bien claro de lo que nosotros llamamos un aprender haciendo. Bueno, no solo voy a estudiar cómo se mide la coyuntura, qué es el PBI, cuáles son los distintos indicadores económicos que existen. Voy a construir uno junto con el Instituto de Economía de UADE, junto con Fausto Spotorno, quien sea, pero aprendí haciendo. Y hay mucho hincapié en eso. Tenemos, bueno, otras cuestiones también, ¿no? También tenemos, por ejemplo, materias relacionadas más, por ahí vamos a tocar el tema después, pero más con la parte tecnológica, donde también hacemos desde ese punto de vista, o mismo utilizando el laboratorio financiero, lógicamente. Entonces, hay mucha práctica. Es una carrera, o sea, economía generalmente es una carrera tradicional y con mucha teoría económica, pero acá hay un esfuerzo como muy importante en
que salgan de la carrera sabiendo trabajar como economistas. Claro, más como decías vos antes, ¿no? Aprender haciendo, digamos, por las cosas que decís. ¿Y la carrera cómo está estructurada? La carrera tiene 40 materias. Ajá. Nosotros tenemos todas las materias cuatrimestrales. La idea de esas 40 materias es que cursen 10 materias por año. Eso es como lo que nosotros proponemos, cada uno sigue el ritmo que quiere, ¿no? Por supuesto, pero está pensado como para que hagan 10 materias por año, o sea, serían 4 años de cursada si siguen ese ritmo. Si hacen un poquito menos, no pasa nada, pero bueno, se demora todo. Se alarga, claro. Sí, por supuesto. Pero la idea es 10 materias por año, o sea, 5 por cuatrimestre. Eso implica estar cursando de lunes a viernes, un día cada materia. Esa es la organización que tenemos en UADE, se cursa una materia por día, 4 horas, entonces si hacen 5 materias, vienen de lunes a viernes. Esa es como la organización clásica. Si alguien decide hacer 3 materias, estará viniendo 3 veces a la semana a la universidad. Okay. ¿Y el horario es por la mañana, es por la tarde, por la Hay noche? 2 turnos disponibles para la carrera de economía. En otras carreras de la universidad hay 3 turnos, pero en esta carrera puntualmente hay 2, que es turno mañana y turno noche. Turno mañana es de 8:15 a 12:15 y el turno noche es de 18:30 a 22:30. Ok. Y si tuvieras que decir cuáles son las principales materias de la carrera, algunas nombraste, pero no sé si querés agregar alguna otra que vos decís, bueno, esta es la troncal, viste que siempre hay una como más fuerte, digamos. Sí, yo creo que las materias troncales, a ver, la carrera está estructurada de la siguiente manera. Un primer año introductorio, ¿no? Donde por ahí vemos un poquito de cada una de las ciencias económicas, donde tienen hasta una materia de filosofía, tienen materias de finanzas, en economía mismo tienen administración empresarial, digo, es como un primer año, matemática, por supuesto, estadística, es como formar un poquitito las bases. Después en segundo año creo que aparecen 2 materias clave, que son microeconomía para economistas y macroeconomía para economistas. Me parece que de ahí es donde empezamos a construir fuerte. Digo. Esas 2 materias son la base de todo lo que se viene. Okay. Después tenemos un tercer año más aplicado, donde ya empezamos, bueno, ya sabemos microeconomía, ya sabemos macroeconomía, construir un indicador económico, aprender sobre la economía internacional, aprender econometría, otra materia troncal de la carrera que no quería dejar de nombrar. Ya ahí nos empezamos a meter, bueno, ya aprendimos estadística, perfecto. Ahora entendamos cómo aplicar la estadística a la economía. Aprendamos econometría. Eso es una parte sustancial de la carrera. Econometría es muy importante. O sea, realmente un economista, yo les decía al principio que saber economía es una ventaja desde el punto de vista del conocimiento que tenemos del manejo de datos, del conocimiento de la estadística. Bueno, saber econometría los va a ayudar mucho siempre al economista, porque le va a moldear esa manera de pensar, esa manera de relacionar variables entre sí, que yo creo que no lo brinda ninguna otra carrera. Entonces, a mí me parece que econometría es definitiva. Y después un cuarto año divertidísimo. Porque ¿Por claro, qué? ya está, el cuarto año es muy complejo, pero muy divertido. O sea, realmente es cuando uno dice, bueno, ya somos economistas prácticamente. Entonces, hablamos de política monetaria y fiscal a través de cosas más sofisticadas, de la macro, vemos el crecimiento económico. Hay una materia que a mí puntualmente me parece clave en cuarto año, también diría que es troncal de la carrera y que es valiosísima también como un diferencial en el mercado laboral, que es economía computacional. Nosotros tenemos una materia entera de aplicaciones computacionales de la economía. Eso también de cara al futuro es un diferencial importante. Nosotros en esa materia, de hecho lo incorporamos esta última parte que voy a decir hace poco, los chicos aprenden a programar en Python. O sea, incorporamos Python a esta materia de economía computacional. Por ahí Python como un lenguaje de programación más general. Después vemos un software muy específico para modelos de equilibrio general en economía, que es GAMS, que en realidad es anecdótico por ahí cuál es el software. La idea es que puedan empezar a tener ese pensamiento computacional y si uno sabe, cualquiera que sabe programar sabe que si programa en un programa aprende rápidamente a programar en otro. Y también cuando hablaba que econometría es tan importante,
aprender a hacer econometría a través de software econométricos, el uso de Stata. Entonces, esa materia a mí me parece que en un contexto como el que tenemos hoy en día, también es una materia clave y es una materia importantísima. Y otras materias que para mí son importantes en economía, y creo que UAD esto lo entiende muy bien, son las materias de finanzas. Es cierto que hay una carrera entera de finanzas, digo, no queremos que el economista sepa tanto de finanzas, pero realmente nos parece clave que el economista conozca los mercados financieros, las instituciones financieras, los principales instrumentos financieros, que sepa cálculo financiero, que entienda cómo funciona la contabilidad gerencial, o sea, algún tipo de conocimiento financiero desde el punto de vista del economista, que por ahí hace un tiempo o en otros perfiles no se da mucho, ¿no? Como esto de, bueno, el economista no tiene por qué saber finanzas. A nosotros nos parece un agregado importante, porque cuando vemos qué sucede en el mercado, vemos que hay muchos economistas que luego deciden formar su camino para el lado de las finanzas. Entonces, es un diferencial importante. Tenemos, por ejemplo, una materia que es evaluación de proyectos. Eso no es muy común. Y que un economista por ahí tenga un conocimiento avanzado de cómo evaluar un proyecto de inversión, con técnicas ya un poquitito más financieras y más finas desde lo técnico financiero, también nos parece valioso. Y de todas las materias que nombraste o alguna que no hayas nombrado, ¿dónde ves que capaz la mayoría de los alumnos, hablando en generales, ¿no? Tienen dificultad o donde ven el mayor, problema o problemática a llevarla diariamente o en sacarla en adelante, digamos? Fácil la pregunta, econometría. Ok. Econometría, top one, está completamente, esa es la materia difícil. Okay. Pero ¿por qué es esa la difícil? Bueno, a ver, yo creo que en toda carrera a veces pasa que hay de golpe un salto importante de dificultad. Yo creo que esto que les decía de primer año más introductorio, un segundo año donde empezamos a generar un pensamiento económico y un salto importante en tercero. O sea, en principio quizás yo en realidad te hubiera contestado, si vos me hubieras preguntado cuál es el año más complicado, por ahí la respuesta hubiera sido tercero. En tercero está econometría, esta organización industrial. Digo, materias donde, bueno, ya te exigimos que empieces a pensar como un economista. Creo que en econometría la principal dificultad viene de hacer un salto de lo que por ahí fue la estadística más común. Sí, o como capaz más teórica, que no lo llevabas tanto a la práctica, me imagino yo. O no unías esos conceptos entre estadística y economía. Totalmente, totalmente. Yo creo que ahí está la principal dificultad. Si algún alumno ve este video no me va a dejar mentir, me van a decir que es así, pero es totalmente cierto. O sea, ahí hay como una principal traba. Por ahí la parte más cuantitativa, ¿no? En general. También matemática para economistas. Es una carrera que tiene 4 niveles de matemática. Por ahí en ese tercer nivel de matemática también encontramos como alguna dificultad. Creo que la parte cuantitativa, pero después se acostumbran. No es que, como que creo que el primer choque con la parte matemática y estadística fuerte es la dificultad. Por eso a mí, yo siempre recomiendo, o sea, forjar buenas bases. Cuando estamos viendo matemática 1, estadística 1, que por ahí no les genera tanta dificultad, aprenderla bien y aprenderla en serio. Porque si uno ya arrancó flojo con las primeras matemáticas, las primeras estadísticas, es donde más va a haber problemas. O sea, empezar desde los primeros años a entender que eso tiene que estar como muy sabido. Y después vamos subiendo. Ok, y con esto que dijiste recién de cosas sabidas o tener las bases muy, muy presentes, hablaste mucho con respecto a Python en el cuarto año, pero antes de anotarse, ¿es necesario tener algún requisito, algún conocimiento? Me refiero a matemática, inglés, programación, digamos, que capaz son cuestiones que después se ven durante toda la carrera, digamos. No es necesario ningún conocimiento previo para entrar a la carrera, más que el conocimiento de un secundario, ¿no? El conocimiento básico de un secundario.
No es necesario. Muchas veces me pasa, así que me dicen, yo quiero estudiar economía, pero no tuve contabilidad en el colegio, no tuve economía en el colegio, nunca vi nada, o terminé el colegio hace mucho y no me acuerdo nada del colegio. Bueno, no importa, o sea, la carrera está pensada para alguien que nunca estudió economía. Okay. Si estudiaste economía antes, vas a tener, bueno, una ventaja, ¿no? Te va a resultar, o sea, hay chicos que por ahí tuvieron mucha contabilidad o economía en el colegio y la primera materia de economía, sí, es verdad que por ahí se les resulta más sencilla o la primera materia de contabilidad. Pero el que no lo tuvo tiene que poder, o sea, está pensado para esa persona, para el que nunca lo tuvo. No tienen que tener ningún tipo de conocimiento previo, de todas maneras hay un examen de ingreso que acredita conocimientos del secundario, ¿sí? O sea, no es más. No deberían tener que estudiar más de lo que vieron en el colegio, no es que se pide. Y el examen de ingreso es de matemática, de secundario, y comprensión de textos. No de economía, contabilidad, ni nada de esas ciencias. Ok, de un texto común, responder alguna pregunta, un verdadero o falso, algo así, me imagino. Totalmente, sí. No tiene que haber conocimientos previos en la materia. Ok, y con respecto al alumno, ¿cómo es el alumno? Entiendo que obviamente capaz la mayoría son recién recibidos o terminando el secundario, y después, ¿cuántos alumnos hay? ¿Cómo es en general la duración que tienen los alumnos? Vos dijiste recién que eran 4 años, ¿la mayoría de los alumnos lo hacen en 4 años o en general se extiende? Bien, yendo más a lo que decías primero, por ahí el perfil de los alumnos. Sí, en economía suelen ser principalmente chicos que acaban de terminar el secundario, es como un perfil común. Hay de todo, por supuesto, por ahí en el turno noche sí tenemos Claro. un poco más grande, o que trabaja o demás, pero ese sería como más o menos el perfil. Tenemos en la carrera más o menos 300 alumnos. Para lo que son los números de la carrera de UADE, es una carrera chica, o sea, no es una de las carreras más grandes. La verdad que somos un grupo que nos conocemos, digo, es una carrera que nos permite por ahí tener individualizados a los grupos de alumnos, lo cual me encanta, está buenísimo poder tener el contacto así tan cercano con ellos. Tenemos también, en realidad, no solo existe la carrera de economía pura, sino que aparte está el programa conjunto de economía y finanzas, que implica estudiar ambas carreras al mismo tiempo. Esos chicos también son alumnos de economía y ahí también hay unos 300, o sea que en general estaremos en 600 alumnos entre todos los años de la carrera, ¿no? Y la duración más o menos de la carrera, economía puntualmente, es una carrera que suele tener un perfil de alumno más académico. O sea, hay mucho alumno por ahí que hace enteramente la carrera sin trabajar. Ok. Es más común por ahí que en otras carreras. Digo, en finanzas no es muy común que alguien haga toda la carrera sin trabajar. No es tan común porque generalmente se insertan antes. Por una cuestión de perfil, no sé. En economía generalmente suelen ser por ahí chicos que prefieren recibirse más rápido, tener un buen promedio, para luego aplicar una maestría. Es un poquito más común escuchar estas cosas. No es la totalidad, y menos en UADE, que tiene un perfil muy del alumno que trabaja, y como les decía antes, muy orientado a la inserción laboral, pero sí tardan un poco más, es una carrera compleja, tienen algo, Claro, por eso. Siempre se estira un poquito. Yo creo que sí, a ver, hay un montón que lo hacen en 4 años, sobre todo si no trabajan, pero 5 años por ahí te diría que puede llegar a ser un promedio. Claro. Y más yendo al graduado, que vos dijiste mucho con respecto a que la salida laboral, ¿dónde es que el economista puede trabajar y cómo hacen, que vos también comentaste recién que era muy importante para UADE esto, ¿no? La inserción laboral, ¿cómo lo llevan a cabo? Bien. A ver, las principales salidas laborales, la economía es muy amplia, como les decía también, y tenemos como dos grandes campos, que un poco es el sector público y el sector privado. Yo creo que hay un prejuicio importante de que el economista tiene que trabajar en el sector público o de que si uno estudia economía tiene que aspirar a trabajar en el sector público. Eso no es así, menos en UADE, por ahí, ¿no? Si uno tuviera que decirlo. El sector, obviamente que un economista está más que capacitado para trabajar en el sector público, desde todo lo que tiene que ver con la parte monetaria, pública, pero también, ¿por qué no privada, no? O sea,
es verdad que tenemos como una formación importante como para la parte de política monetaria o política fiscal, o mismo lo que yo les decía de la construcción de indicadores económicos, obviamente que se pueden construir, no sé, en el INDEC, por ponerte un ejemplo, de una manera más pública, que es la institución que construye los indicadores más importantes, pero también eso se puede hacer en cualquier consultora privada de manera privada. Entonces el campo de acción es muy amplio y no necesariamente se ubican en la parte más pública. Pero bueno, en la parte pública sí hay una parte importante. En organismos internacionales tenemos también un montón de graduados trabajando, acá o en el exterior. Y después en la parte privada, nosotros encuestamos hace poco a graduados y también vimos que tenemos un número importante de graduados que no están en el sector público y que tienen una carrera profesional muy rica en el sector privado. O en el sector financiero, o en el sector no financiero. O sea, no necesariamente tienen que ser bancos, o calificadoras de riesgo, o empresas orientadas a la parte financiera. También puede ser una empresa de consumo masivo, no sé. Hay realmente una demanda de economistas para cualquier tipo de empresa. Y en consultoras. La consultora por ahí es una gran salida laboral para el economista, que se ve todo el tiempo, es como quizás el primer acercamiento o la primera experiencia laboral muchas veces que vemos. Y después hay un grupito que siempre aparece en economía orientado a la parte más académica, ¿no? A la investigación, a la docencia, como una parte académica siempre importante. Bien. ¿Cómo lo manejamos internamente? Me pregunto. Sí. Nosotros tenemos una bolsa de empleo. Tenemos una bolsa de empleo que ellos pueden participar desde el primer año, pueden sumarse a la bolsa de empleo, poner su CV, cargar su CV. De hecho, les damos una mano bastante importante con eso. Y ahí van apareciendo búsquedas laborales a las que ellos se pueden ir postulando. Después también nosotros tenemos muchas alianzas o convenios con distintas instituciones del mercado, financieras o no financieras, en donde también por ahí a veces me acercan o nos acercan búsquedas laborales que difundimos internamente en la carrera. Yo estoy como constantemente por ahí acercando búsquedas laborales que me van surgiendo, docentes que nos van diciendo, las instituciones con las que nosotros manejamos nos van comentando y se lo vamos acercando a los alumnos. Y está bastante aceitado, o sea, ese proceso funciona bastante bien. Ok. Y capaz volviendo a algo que habías comentado antes con respecto al plan conjunto, ¿cómo funciona y qué impacto tiene eso con respecto a las finanzas, ¿no? Porque hablaste mucho con respecto a que un licenciado de economía, una de las materias que veían o algunas eran con respecto a finanzas, entonces que también ustedes consideraban que esta parte financiera es importante para un licenciado en economía. Sí. El programa Conjunto Economía y Finanzas es muy interesante porque también nos encontramos a veces que hay economistas que tienen, o alguien que estudia economía, pero que también tiene un interés importante en la parte financiera. Y lo que yo digo siempre, por ahí cuando me vienen con esta inquietud, me dicen, bueno, ya fue, estudio economía, luego hago una maestría en finanzas, ¿no? Claro. Y no es el mismo camino por ahí que hacer el plan conjunto. El plan conjunto realmente nos permite poder ser licenciados en finanzas, que lógicamente tiene otro valor, ¿no? Porque es una carrera entera de las finanzas. Este plan conjunto lo que hace es aprovechar las materias en común que tienen ambas carreras, o sea, aprovecha ese conjunto de materias y en un programa de 56 materias, yo te había dicho que la carrera sola tenía 40 materias, bueno, este programa tiene 56, o sea, son 16 materias más, son tanto licenciados en economía como licenciados en finanzas, ¿sí? O sea, son 2 años más o menos. Más o menos, ponerle 1 año y medio, Okay. si tuviera que decirlo. 1 año y medio más son también licenciados en finanzas. Es atractivo, hay mucho interés claro. en esta propuesta y aparte no pierden contenidos, o sea, solamente se aprovechan las materias en común, no es que el que hizo el plan conjunto de economía y finanzas vio menos que el que hizo economía solo o que el que hizo finanzas solo, o sea, son las mismas materias. Y el título son 2, es licenciado en economía y después tenés otro título de licenciado en finanzas. Totalmente, o sea, no existe Okay. el título del programa conjunto. Te recibís de economista y te recibís de licenciado en finanzas. Es lo mismo que hacer 2 carreras por separado, pero te lo organizamos para que el camino sea lo más corto posible. Claro.
Bien. No sé si querés agregar algo más que hayamos dejado afuera, que creas que es importante, si no te hago como la última pregunta. Sí, una última cosa que por ahí no mencioné, el Dale. tema de FinLab, el laboratorio financiero. Ok, dale. Nosotros tenemos un laboratorio financiero que es el único que existe en la Argentina, por ahí más orientado a la carrera de finanzas, y hablamos un poco más en el podcast de finanzas sobre este tema, pero no lo quiero dejar de mencionar en economía porque la verdad es que nosotros ahí contamos con la plataforma Bloomberg, que es la plataforma financiera más importante, y obviamente aparte de toda la info financiera en tiempo real que nos brinda para tener acceso todo el tiempo y tener acceso a estos software, lo que nosotros tenemos es, o sea, Bloomberg se puede utilizar para muchísimos fines económicos, un montón de información económica, de datos económicos, de análisis económico. Entonces, la carrera de economía también es relevante, también se usa como un aula más en la carrera de economía, materias que hacen trabajos utilizando Bloomberg, lo tienen disponible los alumnos para utilizarlo cuando quieran, pueden realizar su trabajo de investigación final con Bloomberg y tienen, por supuesto, la posibilidad de obtener la certificación Bloomberg Market Concepts, realizar esa certificación de manera gratuita, esa certificación que demuestra que son, que saben usar la plataforma Bloomberg, esa plataforma internacional, esa certificación internacional que les da Bloomberg, que para un economista también es un plus. Sí, porque en realidad ahí podés sacar un montón de información que después utilizás, digamos. Y además es información de todo, digamos, de todo el mundo. Entonces, no sé, querés buscar el PBI de un país en particular y en vez de entrar a la página de ese país directamente con Bloomberg ya está, digamos. Totalmente, y podés buscar el histórico que se te ocurra y superponerlo con algún otro PBI para hacer el análisis que quieras, como cualquier otra variable. O sea, el campo de la potencialidad de la herramienta es mucha y para un economista es valiosísimo. Es clave, sí. Y como para ir terminando el episodio, quería preguntarte qué recomendación le podés dar a una persona que está pensando en anotarse, digamos, o está dudando de decir, ¿es economía lo que yo quiero, es finanzas? Bien, muy buena pregunta. Si están en duda de si es economía o finanzas, que es lo más... Primero, bueno, si ya saben que están entre economía o finanzas, ya están muy bien. Claro, ya es un avance. Muy orientados, o sea, Claro. están muy orientados. Si están pensando en hacerlas en WADE, lo primero que les diría es que no se preocupen porque el primer año es idéntico. Ya de por sí esto no es menor. Transmite mucha paz. O sea, el primer año de la licenciatura en Economía y la licenciatura en Finanzas son exactamente iguales. Entonces, es lo mismo que carreras se anotan en primer año. Tienen todo el primer año para pensar. En primer año tienen una materia que se llama Economía y otra materia que se llama Finanzas. Como cada una es una introducción a lo que es la disciplina. Yo les aseguro que luego de que cursen esa materia, esas dos materias, les va a quedar muchísimo más claro cuál de las dos es. Así que ese sería como un primer consejo, porque yo puedo hablar mucho, pero hasta que uno no cursa y no se tiene que poner a ver los temas, por ahí no se dan cuenta. Ese es un primer consejo. Y después pensar un poco qué se ven haciendo en un futuro. Yo les mencionaba que por ahí la carrera de economía tiene un perfil un poquito más social, y un poco menos técnico, a pesar de que es técnica, obviamente, pero pensar en si les gusta la macroeconomía, si les gusta todas esas cuestiones, bueno, en la carrera de finanzas no las van a tener. Ahora, si su interés viene más de la mano del mercado de capitales y de las inversiones, bueno, en economía no lo van a tener mucho. Entonces ahí como comprender un poco eso y bueno, también tirarse un poco la pileta. Y sí. Otra no queda. Y recién dijiste que si ya saben que van a estudiar economía y que lo van a hacer en WADE, y empezaste con la oración. Entonces yo ahí te preguntaría ¿qué recomendación le podés dar a una persona que sabe que va a estudiar economía, pero todavía no decidió en qué universidad elegir? Bien. Digamos, ¿qué debería comparar, por ejemplo? Obviamente, sí, por ejemplo, lo del laboratorio es algo característico de ustedes. Totalmente. Ahí pensaría un poco en qué perfil se ven ustedes. O sea, yo les decía que por ahí WADE tiene un perfil muy marcado de la parte aplicada. Entonces, si por ejemplo, si quieren estudiar economía, pero saben que les gustaría ver un poco de finanzas, tener una formación como más, como les digo, del aprender haciendo, de la parte más práctica,
A mí me parece que WADE en ese sentido es ideal. Ahora, por ahí alguno me dice, no, mi objetivo, no sé, yo quiero saber mucho de metodología, quiero ser no sé, quiero, como no me interesa tanto por ahí la parte o de las finanzas o la parte más de aplicación práctica, porque no quiero insertarme en el mercado de esa manera, sino que quiero ser un académico y quiero hacer otro camino, bueno, quizás sea otro. Yo creo que WADE tiene el perfil bien orientado a esto de la aplicación, de las manos en la masa y de aprender a trabajar como un economista. Si alguno dice, no, pero yo no voy a trabajar nunca como economista, lo estoy haciendo solo porque quiero conocerlas, bueno, no sé, no es tanto el enfoque que nosotros le damos, el enfoque es venir a aprender a trabajar como un economista y a pensar como un economista y ver todas estas salidas laborales que les mencionaba. Claro. Bien, buenísimo. Bueno, Flor, gracias nuevamente por tu tiempo, es un placer tenerte y que expliques con respecto a las distintas carreras de WADE, así que te agradezco muchísimo. Gracias, Lu, bueno, y cuando quieras, cualquier duda que te hagan llegar o lo que sea, estoy a disposición para reunirme cuando necesites y charlar sobre estas cuestiones. Dale, te agradezco mucho. Te espero en el siguiente episodio de Crecer en Finanzas. Podrás escucharme en Spotify, Google Podcasts, iTunes, iBooks y YouTube, y seguirme en Twitter e Instagram.